El trabajo que han realizado representa el consenso de la comunidad científica internacional sobre el cambio climático. El IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, está compuesto por 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1 evalúa los aspectos científicos del sistema climático. El grupo de trabajo 2 estudia las consecuencias positivas y negativas del cambio climático. El grupo de trabajo 3 evalúa las opciones para la limitación de emisiones de gases invernadero. Church applauding for building the Western world. Police and cries, get to you skylarking. Nothing Mr. Babylon, where do you go from here? Rastafari, you're guilty of the point of La influencia de la atmósfera en la temperatura de un planeta fue expuesta con precisión por primera vez por Joseph Fourier en 1826. Así pues, desde los albores del siglo XIX, los científicos anticiparon con claridad no solo el efecto invernadero, sino también el aumento del efecto invernadero vinculado a la actividad humana. El efecto invernadero es un fenómeno natural, sin el que la vida en la Tierra sería imposible. La temperatura media sería de menos 18 grados en lugar de los 15 grados que tenemos. Los rayos del Sol calientan la atmósfera, que emite rayos infrarrojos, algunos de los cuales son bloqueados por los gases invernadero. Durante más de un siglo, el hombre ha estado emitiendo cantidades significativas de estos gases que generan un aumento de la temperatura. La atmósfera original de la Tierra contenía cantidades enormes de CO2. Este CO2 se encuentra ahora por debajo de la superficie de la Tierra. Ya antes de que apareciese el hombre, se encontraba por debajo de la superficie, principalmente en forma de piedra caliza y en menor grado en lo que se conoce como combustibles fósiles, por la sencilla razón de que proceden de fósiles. El carbón es el fósil de una planta que creció durante el periodo carbonífero hace alrededor de 300 millones de años, y el petróleo es un fósil de plancton, ligeramente templado geotérmicamente, que se formó en algún momento en un periodo anterior a 1000 millones de años. Aunque el hombre no creó las emisiones de CO2 que existían ya antes de su tiempo, del mismo modo que existen intercambios de CO2 entre los océanos y la atmósfera y entre los ecosistemas continentales y la atmósfera, él es el responsable de alterar el equilibrio de forma muy rápida en relación a las escalas del tiempo geológico. Están de suerte. Es la muestra de hielo más antigua que hemos recogido en este planeta. Tiene más de 800.000 años de antigüedad y procede de una prospección en el Antártico. Más de 10 países europeos participaron en la prospección, que duró casi 10 años. Analizando el hielo que permanece en las capas más profundas, podemos determinar cuál era la temperatura en el centro del continente hace 800.000 años. Es en realidad bastante fácil de comprender. Cuanto mayor es la profundidad a la que perforamos en la corteza de hielo, más posibilidad tenemos de recuperar muestras de hace muchísimos años.
Si nos fijamos en los últimos 400.000 años, por ejemplo, descubriremos lo que aprendimos en el colegio, que las edades de hielo duraron alrededor de 100.000 años. Hubo 4 grandes edades de hielo, interrumpidas por lo que denominamos períodos interglaciares, que son en realidad períodos cálidos, como el que estamos viviendo en los últimos 10.000 años. Digamos que su origen es la posición de la Tierra en su órbita, pero cada vez que el clima se enfriaba ostensiblemente, había poco dióxido de carbono, había menos metano, lo que significa que el efecto invernadero era menos significativo. Este tipo de prospección nos permite también ver el papel que jugó el efecto invernadero en los climas de épocas pasadas. Desde hace 400.000 años, o probablemente 800.000, los niveles de dióxido de carbono y de metano nunca han sido tan elevados como en la actualidad. En definitiva, lo que nos interesa en relación a climas futuros, en términos de modelado, es observar un clima diferente al nuestro. De modo que tenemos que fijarnos en el pasado o en otros planetas. Pero es más sencillo estudiar las condiciones de la última gran edad de hielo. ¿Sabemos cómo simularlas? ¿Comprendemos cómo funcionaba? ¿Son los modelos capaces de simular la última edad de hielo? La respuesta es sí, y ello resulta enormemente alentador, porque podemos tener la seguridad de que estos modelos nos permitirán vislumbrar el futuro. Mi función es proporcionar información científica, lo más valiosa posible. Yo quiero que el mundo sepa, lo mejor que pueda, lo que el clima está haciendo exactamente y lo que hará en el futuro. Los modelos climáticos son extraordinariamente comprensibles en su manera de describir nuestro planeta. Incluyen todo, desde hielo marino hasta nubes, química, árboles. Es notable lo avanzados que están en la actualidad a la hora de proporcionar un espectro total de la Tierra como sistema. Lo que tenemos que hacer es realizar lo que nosotros llamamos modelos tridimensionales del sistema terrestre, en los que introducimos un océano, la atmósfera, los continentes, modelos de ríos para llevar agua de los continentes al océano y modelos de hielo marino. Estamos cada vez más interesados en la relación entre clima y ciclos biogeoquímicos para representar el funcionamiento del ciclo carbónico u otros gases invernadero y otros elementos como los aerosoles. El modelado climático consiste en la observación de un marco geográfico que puede ocupar un espacio de unos 10.000 kilómetros cuadrados en donde estudiamos la evolución climática durante las estaciones y a lo largo de futuras décadas. Para hacerlo, primero debemos saber cómo va a desarrollarse el efecto invernadero. Para ello, solicitamos la colaboración de economistas que nos presentan diferentes escenarios de emisiones de gases invernadero, los cuales nos permiten calcular cuál será el efecto invernadero en cualquier momento determinado del futuro. El nivel actual de CO2 es de 365 partes por millón aproximadamente, y utilizando estos dos modelos, con un nivel de CO2 de unos 800 u 860, ambos indican que en el año 2100 habrá un calentamiento global de nivel 4. Este escenario se basa en la asunción de que continuaremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahora.
El aumento de la temperatura es irregular. Los máximos aparecen en las grandes altitudes, sobre todo en continentes del hemisferio norte. Varias razones muy simples explican por qué ocurre eso. En el Atlántico Norte hay hielo marino y bloques del hielo marino resultarán afectados y se derretirán. Eso produce inmediatamente un calentamiento local muy significativo, porque el hielo es sustituido por agua del mar, de modo que las temperaturas aumentan automáticamente, pasando de 10 y 20 grados bajo cero a 0 grados. Por otro lado, el continente tiene una inercia termal relativamente débil y una reacción muy rápida al calentamiento climático en relación al océano que tiene al lado, que es inmenso y que puede absorber mucho más calor antes de que su temperatura aumente. No es solo la temperatura lo que evoluciona. El agua del mar se dilata al calentarse, así que los niveles del océano aumentan, los glaciares se derriten y luego las cortezas de hielo. Primero las de Groenlandia y después la de la Antártida, que probablemente empezarán a derretirse más tarde. De modo que el nivel del océano aumentará varios metros en el transcurso del milenio, generando como consecuencia de ello una serie de problemas para cientos de millones de personas que viven en las costas. Según nuestros cálculos, hacia el año 2100 se habrá producido un aumento de entre 50 centímetros y 2 metros, aunque estas cifras deben tomarse con cautela. Eso significa que regiones como Bangladesh y ciertas islas del Pacífico resultarán directamente afectadas. La frecuencia de las inundaciones es muy probable que aumente sustancialmente, porque cuando el clima es más cálido hay más vapor en la atmósfera. Por tanto, aumentan las probabilidades de que se produzcan lluvias torrenciales. En cuanto a las precipitaciones, muchos modelos parecen confirmar nuestros experimentos con los dos modelos franceses, que indican que la cuenca mediterránea tiende a secarse, mientras que el norte de Europa tiende a humedecerse más. Francia está situada entre estas dos regiones y, por tanto, la medida exacta de las transformaciones producirá como resultado cambios climáticos probablemente diferentes en el norte y en el sur. Solamente los escenarios del IPCC representan alrededor de 22.000 horas de cálculos y 30.000 terabytes de datos almacenados. En Japón tenemos un superordenador llamado simulador terrestre. Estamos enormemente interesados en el aspecto regional del calentamiento global, por ejemplo, en los fenómenos extremos de algunas zonas. Yo soy japonés, así que nosotros estamos muy preocupados con lo que pueda ocurrir en el futuro con los ciclones tropicales. En nuestra región los llamamos tifones. Su frecuencia disminuirá entre un 20 y un 30%, pero su fuerza aumentará. Por otro lado, en la región del Caribe, la frecuencia y la fuerza también aumentarán.
El año pasado Brasil fue azotado por su primer gran ciclón, como los que se producen con bastante frecuencia en los Estados Unidos y América Central o incluso en el Caribe. Los brasileños se preguntan si está relacionado con el calentamiento global. No tenemos la respuesta, pero sí sabemos que el cambio en la trayectoria de estos grandes ciclones tendrá consecuencias. Imagínense que los grandes ciclones de tipo tropical golpeasen zonas que hasta ahora no los habían conocido. Sería devastador, puesto que dichas regiones no estarían preparadas. Si nos situamos en un escenario de estabilización, la hipótesis es que podríamos mantener las cantidades de CO2 en la atmósfera al nivel que estaban en el año 2001, algo bastante improbable, pero que nos permite saber qué podría ocurrir si parásemos todo ahora mismo. Si los gases ya están aquí y van a vivir durante 50, 100 o 150 años en la atmósfera, no hay forma posible de librarse de ellos. De modo que la atmósfera continuará calentándose y los océanos continuarán calentándose. Por tanto, aunque dejásemos de emitir gases invernadero, aunque mañana mismo decidiésemos parar, el océano continuará calentándose y la atmósfera continuará calentándose. Por consiguiente, continuarán produciéndose cambios climáticos casi con toda seguridad. Y eso significa que nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en un planeta que experimentará, me atrevería a decir, un calentamiento como mínimo 2 veces superior al que hemos sufrido hasta ahora. La inercia termal de los océanos es enorme y, por suerte para nosotros, ayuda de alguna manera a moderar los cambios. Ese es el aspecto positivo. El lado negativo es que cuando el océano se caliente más, el calor adicional continuará allí durante mucho tiempo, de modo que hay una inercia termal que retrasa, pero que también prolonga el efecto. Según los diferentes escenarios, la temperatura media del planeta es susceptible de aumentar un mínimo de 1,5 grados y un máximo de 6 grados, de modo que el margen es de 4 grados. Tenemos que darnos cuenta de que esa incertidumbre está ligada en un 50% a nuestro comportamiento. Para limitar el calentamiento global, tenemos que limitar las emisiones de gases invernadero y el aumento del efecto invernadero. Pero incluso con un aumento determinado del efecto invernadero, no tendríamos la certeza de que estuviese vinculado en un 50% a nuestra dificultad a la hora de comprender cómo funciona el sistema climático. Cuando hablamos del calentamiento global al final del siglo, un aumento de un promedio de 3 grados parece catastrófico, porque estaríamos hablando de un aumento de un promedio de 6 grados si no tomamos medidas, si el clima responde violentamente al aumento de gases invernadero. Pero incluso 3 grados, debemos reconocer que se trata de un cambio semiglaciar, de un cambio interglaciar. Para encontrar un aumento de 2 grados como el de la temperatura actual, tendríamos que remontarnos a más de 2 millones de años en la historia de la Tierra. La humanidad jamás ha experimentado algo así. Por otro lado, si he de ser totalmente sincera, en mi mapa aparecen 5 grados, y como le ocurre a todo el mundo, no estoy realmente segura de lo que eso significa.
C'est au milieu du XXe siècle que s'est imposé à mes auditeurs le constat que notre planète était petite et que surtout ses ressources étaient... Vuelvo enseguida. Voy a ver si están ahí. Cuando vemos el presupuesto asignado a la industria automovilística, por ejemplo, y pensamos en lo que este podría representar si se emplease en la creación de una red de observación del medio ambiente a largo plazo, la diferencia sería abismal. Hasta ahora la sociedad no ha comprendido la importancia de hacer inversiones significativas. Cuando contaminamos, es crucial estudiar cuál será el impacto. Lo que estamos haciendo aquí es reutilizar datos aislados que no se recabaron con este propósito, porque hace 30 años no fueron diseñados para constituir una red informativa. Tenemos el lugar exacto donde se hicieron las mediciones hace 30 años. Solían marcarse en mapas y las mediciones se hacían con una cinta topográfica que contaba de forma muy simple el número de metros al desenrollarla. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y cuando localicemos el punto de origen, lo posicionaremos utilizando medios modernos, GPS. Todo ha cambiado. Hemos pasado de la cinta topográfica al satélite. Vamos a volver a examinar la vegetación que se estudió hace 30 años para ver cómo ha evolucionado. Eso nos ayuda a comprobar si las modificaciones del entorno tienen un efecto en la vegetación. ¿Han afectado ya de forma visible los cambios climáticos a la vegetación? Está muy bien decir que tendrán un efecto en los próximos 50 o 100 años. Pero hemos notado un aumento de 1 grado en el último siglo. Así que esperamos ver modificaciones en la vegetación relacionadas con el cambio climático. Estamos midiendo la anchura de los anillos anuales para ver si los árboles crecen más deprisa en la actualidad que hace 100 años. Este tipo de estudio se ha repetido con muchas especies en muchas zonas, y el resultado es sistemáticamente el mismo. Los árboles crecen mucho más rápido en la actualidad que hace un siglo. Entre un 30 y un 50% más deprisa. De modo que algo ha cambiado. Había una cruz amarilla que habían hecho nuestros predecesores. Así que nuestra primera tarea es intentar encontrar la señal amarilla, si somos capaces. Vamos a sacar el... ¿Tienes el GPS? Se ve mejor. Es más visible. Apunta las coordenadas del GPS. 48 grados norte, 0,1 minutos, 50,3 segundos. 2003 es un año sumamente interesante desde el punto de vista científico, porque para nosotros es una especie de ensayo del calentamiento futuro, con el aumento de la temperatura y la sequía que lo acompaña. Una de las consecuencias más significativas que hemos observado es un aumento muy notable en la mortalidad de los árboles, y continuaremos viendo los efectos durante los próximos 4, 5 e incluso 10 años. Las glaciaciones anteriores son ejemplos interesantes de cambios climáticos muy radicales. Y cuando comprobamos el resultado, el primer efecto es que las especies fueron desplazadas. En Europa, por ejemplo, especies de árboles se refugiaron en el sur del continente, Italia, España y los Balcanes, durante los periodos fríos, y volvieron a migrar gradualmente hacia el norte durante los periodos cálidos. Por lo tanto, se produjeron variaciones en desplazamientos a lo largo de distancias enormes, de miles de kilómetros. Hoy creemos que ciertas especies aún no han terminado de asentarse desde la última glaciación, que terminó hace 10.000 años aproximadamente. Bajo el efecto de futuros cambios climáticos, si asignamos un aumento moderado de 2 grados de temperatura durante los próximos 100 años, comprobaremos que el clima del Mediterráneo será similar al del Loira. De modo que especies del Mediterráneo, como la encina, podrían migrar hasta zonas al norte del Loira.
Sin ánimo de ser catastróficos, estamos utilizando las hipótesis más cautas para que cuando establezcamos un resultado podamos decir que, de acuerdo a los climatólogos, es lo mínimo que podría suceder. Si tomamos la producción más vinculada a la tierra, como la producción vinícola, debemos considerar seriamente la noción de tierra. ¿Podemos continuar produciendo vino de Borgoña en Borgoña o vino alsaciano en la Alsacia? Nada puede resultar más incierto. Además, hay otros riesgos implícitos. El bosque no son solo árboles. Otras especies acompañan a los árboles, que son útiles o peligrosas para ellos. Patógenos, como los insectos y hongos que atacan a los árboles. Bajo el efecto del cambio climático, ciertos patógenos en la actualidad están limitados en número porque hace demasiado frío y por tanto solo existen en zonas del sur de Europa. Con el calentamiento se desplazarán al norte, a la altura de Francia, y poco a poco se irán convirtiendo en nuevos agentes contaminadores para los árboles. Uno de los modelos más relevantes es la oruga procesionaria del pino. Lo interesante es que este insecto se desarrolla en invierno. Por tanto, es enormemente sensible a las variaciones más imperceptibles en la temperatura. La hembra de esta y de muchas otras especies vuela lejos de su lugar de origen para reproducirse. En realidad se trata de una voladora muy limitada, que recorre entre 3 y 5 kilómetros al año como máximo. No obstante, hemos comprobado que en los últimos 10 años ha alcanzado su máxima capacidad de vuelo, progresando 55 kilómetros en la región de París. Nos hemos dado cuenta de que en un espacio de 20 años se ha producido una débil pero significativa diferenciación, de alrededor de un 5%, en la composición genética de la población de procesionarias en su zona de origen en Orleans y en la población que habita al sur de la cuenca de París. Es un insecto de origen mediterráneo y el principal devastador de bosques de pinos. Y es significativo el hecho de que la procesionaria empieza a desarrollarse en otras especies de árboles con las que hasta ahora este insecto nunca había tenido contacto. Mientras esta oruga progrese, tendrá un efecto sobre la población humana y la población de animales domésticos, para las que este insecto nunca había supuesto un problema. Ello tendrá un impacto enormemente significativo en la salud pública. Los pelos de la oruga contienen una neurotoxina que el insecto libera en el aire cuando se le perturba y que puede penetrar en el cuerpo humano o animal, produciendo en el mejor de los casos una alergia y en el peor un shock anafiláctico. Son raros los casos de mortalidad conocidos, pero en términos de impacto es enormemente serio.
Si tomásemos como hipótesis cambios climáticos más grandes, podríamos encontrarnos con resultados aún más extraordinarios. Nuestro clima mediterráneo, por ejemplo, podría proyectarse tal vez hasta el norte de Francia. Aún no lo hemos estudiado, pero eso es hacia lo que apunta. Primero podríamos decir que la vegetación migró durante previas glaciaciones, de modo que sería capaz de hacerlo de nuevo bajo los efectos de futuros cambios climáticos. La gran diferencia es que la velocidad de calentamiento es muy superior ahora a la que marcó los periodos de calentamiento posglaciar debido a las actividades humanas. Lo que ha ocurrido de forma natural durante el transcurso de los últimos 10.000 años ocurrirá de nuevo en un periodo de tiempo mucho más corto, en unos centenares de años, incluso menos, con el mismo aumento de las temperaturas. Una diferencia abismal. Y no estamos seguros de si las especies serán capaces de migrar con la premura que les obligará a hacerlo el cambio climático. Si el cambio se produce demasiado rápido, ya no será un problema de desplazamiento, sino de desaparición total de un ecosistema. Si se mantiene el mismo nivel de escalada del calentamiento, la vegetación no será capaz de desplazarse, pues los cambios podrían ser mucho más rápidos de lo que, según hemos observado, ha ocurrido de forma natural en el pasado. Los médicos, y particularmente los especialistas en enfermedades infecciosas, siguen interesados en el desarrollo de la información sobre el calentamiento global y escuchan lo que los climatólogos y geógrafos tienen que decir. Pero en términos generales no constituye una preocupación fundamental. Yo creo que en general a la sociedad le gusta estar bien informada sobre ciertas cuestiones, problemas y desarrollos de todo aquello que nos rodea y está relacionado con este fenómeno. Aparte de eso hacemos nuestras deducciones y a veces es incluso necesario que sintamos miedo para reconocer el problema. Luego necesitamos respuestas para tranquilizarnos. De modo que si nuestras predicciones se confirman, tenemos la capacidad de anticipar algunas consecuencias. En mi caso, como epidemiólogo y especialista en enfermedades infecciosas, ya sean víricas o bacterianas, las enfermedades parasitarias deben tomarse también en consideración. Sabemos que existen modificaciones de enfermedades infecciosas. Ya son una realidad. Así que podemos asumir que las alteraciones climáticas explican la proliferación de estas enfermedades o por qué ocurren en ciertas áreas geográficas. La malaria es una enfermedad parasitaria enormemente extendida en términos de números de afectados, de severidad, de mortalidad y de zonas donde la transmisión de la enfermedad ocurre de una forma inestable, es decir, que ocurre de una forma infrecuente y depende de factores climáticos. De modo que sí, podemos imaginar que podría haber modificaciones, y en ciertas zonas geográficas, tal vez de un modo positivo. Por otro lado, yo creo que cuanto más aumenten los patógenos, los gérmenes, las bacterias, etc., mayor debe ser la lucha contra ellos. Así que no debemos preocuparnos demasiado. Aunque las leptospirosis, enfermedades bacterianas bien conocidas, aumentasen en Europa y en el resto del mundo, los antibióticos todavía funcionan muy bien. El efecto en la salud de los seres humanos es muy importante.
Pero también lo es el efecto socioeconómico. Cuando vemos las simulaciones climáticas, comprobamos con sorpresa que muchas de ellas predicen que la orilla sur del Mediterráneo se secará. Lógicamente, ello significa que la agricultura se convertiría en un gran problema en esa región. Es como una partida de billar. ¿Cómo afectará el cambio climático a los países en lo que concierne a su prosperidad y qué conclusiones podemos sacar de ello en cuanto al flujo migratorio que podría generar? El cambio climático puede tener consecuencias absolutamente desastrosas en cuanto al desplazamiento obligado de personas. Es perfectamente comprensible, porque el hombre huye de forma natural de las regiones hostiles en busca de zonas favorables. Es un fenómeno que concierne a todos los países y a todos los seres humanos. El mayor riesgo, incluso para Europa, se producirá en aquellos países donde las condiciones de vida son ya extremadamente difíciles. Las condiciones empeorarán más aún con el cambio climático, el calentamiento y el descenso de precipitaciones en ciertas regiones. Podemos anticipar una presión migratoria significativa y creo que ese será el problema más serio para Europa. Las migraciones hacia Europa, desde África o desde cualquier otra parte, suelen producirse mucho más por cuestiones económicas que por consideraciones climáticas. El refugiado económico abandona su región hostil porque no ha encontrado condiciones favorables para la agricultura, por ejemplo. No ha encontrado condiciones favorables para conseguir trabajo, y ello se debe al impacto negativo del clima. Por tanto, el cambio climático produce efectos desastrosos. Las personas se ven obligadas a abandonar sus tierras y a convertirse en refugiados económicos. Así que se completa el círculo. Son fenómenos extremos relacionados con el clima. En mi opinión, las principales consecuencias afectarán a las personas que no abandonarán sus casas. Los dos medios más efectivos para la regulación de las poblaciones humanas, igual que sucede con las poblaciones de animales, han sido siempre el hambre y la enfermedad. Incluso las guerras y las inconveniencias relacionadas con las migraciones son absolutamente secundarias en la historia de la humanidad, en lo que a la mortalidad se refiere. Para demostrar que el problema es real, ocurre lo mismo que con la epidemia del SIDA. Cuando el SIDA y el VIH aparecieron, la gente no se lo creía. Pero cuando se extendió, ya era casi demasiado tarde. Hoy ocurre lo mismo con el cambio climático y la emisión de gases en la atmósfera. Si no se controlan ahora, dentro de 50 años habrá problemas para aquellos que vivan aquí. Por supuesto, la mayor parte de nosotros puede que no estemos aquí dentro de 100 años, pero no es justo dejar la atmósfera en un estado peor de como nos la encontramos. Para que la atmósfera estabilice las emisiones, el mensaje de la comunidad científica es muy claro. En varias décadas, digamos que de aquí a 5 décadas, las emisiones deberían reducirse a la mitad.
Así que deberíamos apagar una de cada 2 bombillas. Deberíamos cambiar de combustible o dejar de utilizar uno de cada 2 coches. Y si eso no sucede, significará que no seremos capaces de detener el aumento de la concentración. Si hacemos un rápido cálculo sobre el nivel máximo aceptable e intentamos deducir la emisión máxima por persona, el proceso es el siguiente. Empezamos dividiendo por 2 las emisiones humanas. Luego repartimos equitativamente la mitad de las emisiones actuales entre todos los seres humanos del planeta. Y tenemos como resultado media tonelada de carbono por persona por año. Se alcanzaría el límite de media tonelada haciendo cierto número de cosas que forman ya parte de la vida diaria. Como conducir varios miles de kilómetros en un utilitario en la ciudad, nada más. O calentar tu casa varios meses al año, basta con eso. O comprar varias decenas de kilos de productos manufacturados que la industria está obligada a producir y que en el proceso consumen energía. Con eso es suficiente. Digamos que realizas un vuelo transatlántico una vez al año. Ese es tu límite. Y en la mayoría de los países, si compras varios miles de horas de kilovatios eléctricos o utilizas gas o carbón, ya lo tienes. Es increíble la rapidez con que alcanzamos ese límite en el mundo actual. Tenemos que reconocer que si continuamos quemando combustibles fósiles, nuestro nivel de consumo actual para no perturbar el clima debe ser equivalente al de un hindú. De modo que el desarrollo sostenible es muy simple. Es el consumo del hindú del año 2000. Es muy difícil imaginar cuál será el coste si no hacemos nada. Hay un abanico muy amplio de contribuciones, pero estamos hablando de grandes cifras. Así que, en términos generales, podría decirse que el precio que conlleva tomar medidas es, en la mayoría de los casos, equivalente al precio que conlleva no hacer nada. Lo que significa que si comparas los dos, tomar medidas para la reducción es hasta cierto punto provechoso, porque evitas daños. Si la corriente del Golfo se detuviese en 2080, ¿podríamos poner precio a eso? Si tuviésemos que regresar a los regímenes dictatoriales en los países de la OECD en 2050, ¿podríamos poner precio a eso? Si la mitad de la población humana hubiese muerto en 2120 como consecuencia de una nueva erupción de enfermedades, ¿podríamos poner precio a eso? Las consecuencias son incalculables. La teoría económica es incapaz de prever las graves consecuencias que se producirán dentro de décadas o de 100 años. En mi opinión, cualquier argumento económico en contra de la oportunidad de luchar contra el cambio climático es inoperativo y carece de interés. El mercado de emisiones permite una emisión de gases invernadero a un precio. Y eso es muy importante, porque terminará convirtiéndose en una práctica de negocio habitual. No se tiene en cuenta el coste futuro, porque el mercado de emisiones toma medidas en relación a las restricciones sobre las emisiones permitidas. Y en la actualidad, con el protocolo de Kioto, las restricciones son bastante limitadas y el precio del CO2 no es muy alto. El precio actual no incluye todo lo que habría que hacer en el futuro para controlar los problemas climáticos. Lo más duro es acostumbrarse a la idea de que el mundo, tal y como lo conocemos, se acaba. Tenemos que admitir que hasta ahora siempre habíamos pensado que los únicos límites a la expansión humana eran aquellos que nosotros mismos nos marcábamos y que los límites externos, aquellos que la naturaleza insiste en marcarnos, son de una importancia menor. Por desgracia, con el cambio climático, estamos obligados a admitir que no es así, porque hemos cambiado la escala de las cosas.
Hoy somos 6.000 millones de habitantes, mientras que antes la población era mucho menor. Y cada uno de nosotros consume mucha energía, algo que antes no sucedía. Así que la pregunta, ¿qué están haciendo al respecto los políticos?, es un tema recurrente en los anales del cambio climático. Por desgracia, somos todos víctimas de una ilusión óptica o, dicho de forma más precisa, somos culpables de ser totalmente contradictorios en nuestras exigencias. Es una contradicción, por ejemplo, creer que tenemos derecho a un consumo ilimitado y que es trabajo del gobierno reparar el daño de una forma que no nos cause a nosotros ninguna perturbación. Y terminamos tomando una posición esquizofrénica en la que nosotros, los consumidores, preferimos no tener límites. Y esperamos que el gobierno, en su papel de líder político, tenga esos límites en cuenta. Obviamente eso es absolutamente imposible. Es perfectamente lógico que si nosotros, los ciudadanos consumidores, consideramos importante consumir más y más, nuestros representantes adopten la misma actitud. De hecho, hay acuerdos internacionales que conciernen al clima, pero comprobamos que están considerados de segunda importancia, pues la comunidad internacional tiene actualmente un montón de acuerdos diferentes que ejercen mucha más presión sobre las mentes de los líderes que los acuerdos tipo Kioto. Tomando un ejemplo reciente, los objetivos de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio son totalmente opuestos a los del Acuerdo de la Convención Climática. No podemos decir al mismo tiempo que los productos deben circular cada vez más por los 4 puntos cardinales del planeta y que tenemos que reducir las emisiones del transporte. Los países desarrollados tienen que hacer sacrificios para que la reducción pueda llevarse a cabo. El 90% de las emisiones las producen los países desarrollados, los países industrializados. No podemos poner freno a la naturaleza. Simplemente tenemos que adaptarnos a ella. En consecuencia, los seres humanos no deberíamos maltratar y abusar del ecosistema, de forma que las generaciones futuras no puedan sobrevivir. La inexistencia de reducción voluntaria no significa inexistencia de reducción permanente. Significa sencillamente que esperamos a que ocurran acontecimientos naturales, acontecimientos que no podemos controlar, y cuando eso suceda, es muy posible que nos arrepintamos mucho de no haber iniciado los métodos de reducción voluntaria. No evaluamos suficientemente a largo plazo. Somos cortos de vista. Solo nos preocupa el resultado económico inmediato, las próximas elecciones o el final del año en curso.
cuando lo que deberíamos hacer es marcarnos más límites a largo plazo. Estamos a mitad de siglo. Nuestros hijos son adultos, nuestros nietos son adultos. Esos son los marcos temporales que somos incapaces de tener en cuenta. Cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XXI, la gente a la que nos referimos ya está aquí. Estoy feliz de haber sido abuelo por primera vez hace 5 semanas, así que tengo una nietecita. Y por supuesto miramos hacia adelante. Creo que no debemos ser pesimistas o resignados. Esto es un desafío en el que están involucrados 6.300 millones de personas en todo el mundo. Es un desafío vinculado al hecho de que 1.500 millones de esos 6.000 viven en absoluta pobreza, con menos de $1 al día. Es un mundo con muchas diferencias, con auténticos cuellos de botella entre ricos y pobres. Todos ellos están involucrados en la perspectiva de un mundo pacífico. De modo que tenemos que practicar el desarrollo sostenible como instrumento de desarme para el futuro. Esa es la base para que haya paz en el mundo.